Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la fisiología del sistema autónomo y específicamente sobre los receptores y neurotransmisores involucrados en ese sistema. Lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros tenemos un sistema simpático y un sistema parasimpático. El sistema simpático involucra todos aquellos procesos, aquellas funciones relacionadas con la respuesta ante el peligro, ante el estrés, e implica pues aumentar, por ejemplo, el flujo de sangre al cerebro, disminuir el flujo hacia órganos como gastrointestinales, y también disminuir el flujo de sangre a la piel, aumentar la dilatación de la pupila, hacer la midriasis, entre otras funciones. Lo que aquí vamos a ver es que en el sistema simpático pues tenemos, como ya se ve en los temas de anatomía, es que el origen se encuentra en las astas laterales de la médula espinal en los segmentos de T1 a L2. Allí se encuentran esas neuronas y los cuerpos de las neuronas preganglionares, como se puede ver acá. Entonces aquí están los cuerpos de las neuronas preganglionares de T1 a L2 y de ahí van a ir por los ramos comunicantes blancos hacia la cadena paravertebral, que ahí podemos ver, y en esa cadena paravertebral van a poder hacer sinapsis esos axones de las fibras preganglionares, o van a poder ascender para hacer sinapsis ahí mismo, o van a pasar a través de esa cadena, van a ir por los nervios esplácnicos hacia los ganglios preaórticos, como el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el ganglio aórtico renal y el ganglio mesentérico inferior. Entonces estos van a ser los ganglios que también van a llevar información simpática. Debemos recordar que además, pues en estos ganglios paravertebrales pues se van a encontrar neuronas postganglionares o simplemente los axones que pasan por allí de las neuronas preganglionares que están de T1 a L2. Aquí igualmente en estos ganglios preaórticos pues hay neuronas postganglionares y las fibras de esas neuronas postganglionares van a dirigirse hacia los respectivos órganos para ejercer su acción, como aquí lo podemos ver. Entonces las fibras de las neuronas postganglionares que se encuentran en el ganglio celíaco van a inervar con información simpática al hígado, al estómago, al páncreas. Los ganglios paravertebrales torácicos van a inervar la función respiratoria, los bronquios, el corazón. La parte cervical también va a aportar al corazón, el ganglio cervical superior, y también va a tener efecto el ganglio cervical superior, por ejemplo, en la inervación simpática de la cara, del músculo piloerector, pues en la piel de la cara, de las glándulas sudoríparas, del ojo para generar la midriasis, entre otros. Listo, entonces esto es una introducción importante y ahora vamos a ver un poco más sobre el tema. Por otro lado tenemos el sistema parasimpático, y en el sistema parasimpático sabemos que hay dos orígenes importantes de la información parasimpática. El origen craneal, que se encuentra a nivel del tallo cerebral. Como ya sabemos, la información autonómica que viene de los pares craneales siempre va a ser de carácter parasimpático, y tenemos la información parasimpática que viene de los núcleos que se encuentran en los segmentos de S2, S3 y S4. Desde ahí va a ir la información, allí va a ir la información. Como de forma general, pues debemos saber que el sistema parasimpático es un sistema que está más relacionado con el descanso, con la relajación, con la secreción de sustancias, y pues en el ojo vamos a ver una constricción de la pupila, conocida también como miosis,
y vamos a ver secreción de las glándulas nasales, de las glándulas lagrimales, de las glándulas salivales, ¿sí? Pero pues ya eso va a ser específico de la acción de los respectivos pares craneales, como podemos ver. ¿Listo? Sin embargo, en esta tutoría nos vamos a dedicar más que todo a los receptores. Esto es simplemente para mostrar qué ganglios encontramos que son relevantes en relación con la acción parasimpática. Ganglio ciliar relacionado con el oculomotor, ganglio pterigopalatino relacionado con el facial y también relacionado con el facial está el ganglio submandibular. Pues recordar que la información del pterigopalatino va hacia las glándulas lagrimales y nasales y la información del submandibular va a las submandibulares y sublinguales y a la parótida. Va a las submandibulares y sublinguales solamente, y pues saber que el glosofaringio está relacionado con la inervación de la parótida y a su vez pues entonces el ganglio óptico, ¿no? Que es el que recibe esas fibras preganglionares que vienen desde el núcleo del glosofaringio. Ahora, tenemos otro aspecto que es el vago, que tiene una función importantísima que va a tener un impacto en el corazón, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso. Y los ganglios involucrados acá pues van a ser los ganglios intramurales. Como también debemos saber, los ganglios en el sistema parasimpático no se encuentran afuera, sino que se encuentran muy cercanos al órgano. Y en este caso, en estas vísceras, los ganglios van a estar dentro del mismo órgano, dentro de la misma pared del órgano, en la región de los respectivos plexos que tienen los órganos. ¿Listo? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Entonces vamos a ver el plexo submucoso y vamos a ver los plexos de Auerbach, de Meissner. Esos son los plexos que van a estar involucrados y allí se van a encontrar esos ganglios intramurales. Finalmente, pues tenemos que la información que viene de C2, C3 y C4 pues va a inervar ya más que todo la parte del colon descendente y los genitales, el masculino femeninos y la vejiga, la uretra. Todo eso está relacionado con S2, S3 y C4. La información parasimpática de todo esto se va a dar. ¿Y qué efecto vamos a ver con el sistema parasimpático? Vamos a ver un aumento de las secreciones, un aumento de la motilidad y lo que ocurre con el sistema parasimpático es que se elimina más rápido, se procesa más rápido la comida, porque esa es la acción, el cuerpo descansa. Y la sangre empieza y aumenta la irrigación de estos órganos para que funcionen mejor y pues disminuye un poco la irrigación del cerebro. Entonces por eso es normal que cuando la persona se alimente, luego de esa alimentación pues sienta un poco de sueño porque aumenta la vasodilatación esplácnica de los vasos del sistema gastrointestinal y pues disminuye un poco la del cerebro y es normal entonces que se tenga esa sensación. Pues aquí tenemos cuáles son los neurotransmisores más importantes, o bueno, los neurotransmisores que participan en el proceso del sistema nervioso autónomo, y tenemos la acetilcolina, la noradrenalina, y la acetilcolina y la noradrenalina. ¿Sí? Digamos otro que participa allí, pero digamos que también puede ser considerado como una hormona, es la adrenalina. Los conceptos importantes, pues lo que sabemos, una neurona preganglionar que hace sinapsis con una postganglionar,
Si es parasimpático, la posganglionar va a estar allí muy cercano a la célula diana o al órgano diana. En el caso del parasimpático, el neurotransmisor involucrado siempre va a ser la acetilcolina, ¿sí? Y en este caso, lo que debemos tener en cuenta es que esta acetilcolina va a unirse a receptores que se encuentran acá en la neurona postganglionar, receptores nicotínicos. Entonces, al unirse con esos receptores nicotínicos, se va a activar, se va a despolarizar esta neurona y va a liberar acetilcolina. Esa acetilcolina, en este caso, se va a unir a unos receptores que son conocidos como receptores muscarínicos. Y esos receptores muscarínicos, al ser activados, van a producir la respuesta autonómica específica. Entonces, por ejemplo, va a producir el aumento de la secreción de la glándula, en este caso. Desde este punto de vista, tenemos el sistema simpático, una neurona preganglionar que va a liberar acetilcolina, pero esto ya es en la glándula suprarrenal. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el caso de la glándula suprarrenal y específicamente en la médula de la glándula suprarrenal, la inervación de esa neurona preganglionar es directa. Entonces la neurona ya no sería como tal preganglionar, ¿sí? Sino que directamente llega el axón a las células cromafines que se encuentran en la médula de la glándula suprarrenal y permite que éstas liberen adrenalina y noradrenalina. Entonces, esa acetilcolina se va a unir específicamente a receptores nicotínicos que se encuentran en las células cromafines de la médula de la glándula suprarrenal. Otro mecanismo por el que el sistema simpático genera sus funciones es ya con lo que ya habíamos visto, y es una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. En el caso de la neurona preganglionar se van a liberar acetilcolina que se va a unir a receptores nicotínicos que se encuentran en la neurona postganglionar. Al activarse en la neurona postganglionar va a liberar noradrenalina, por ejemplo en este caso, y al liberar noradrenalina esta se va a unir a receptores, ya sea que sean beta o receptores alfa, que se encuentran en las distintas células, en el músculo liso, por ejemplo, en el músculo cardíaco, y va a generar sus respuestas que pues vamos a ver a continuación. Vamos a ver de forma más específica qué receptores están relacionados con qué respuestas. Por ahora, pues saber que los receptores que se encuentran en los órganos y que responden a la unión con adrenalina o con noradrenalina van a ser los receptores alfa, alfa 1, alfa 2, y los receptores beta, beta 1, beta 2, beta 3. Otro concepto que es muy clave y que no se les puede olvidar es que los receptores adrenérgicos son de tipo metabotrópico. ¿Qué significa que sean metabotrópicos? Lo que significa es que cuando se unen a la noradrenalina, por ejemplo, a estos receptores, estos específicamente son receptores acoplados a proteína G trimérica, y estos receptores acoplados a proteína G trimérica van a generar en algunos casos, por ejemplo, que se libere la subunidad alfa de esta proteína G trimérica y, por ejemplo, aumente la actividad de la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa me convierte el ATP en AMP cíclico y ese aumento del AMP cíclico me va a activar la función de la quinasa A, que va a tener funciones, por ejemplo, en la contracción de músculo y la activación de canales de calcio. En un caso, por ejemplo, una acción que se puede ver en el caso del músculo cardíaco.
El beta 1 es el relacionado con el músculo cardíaco. Cuando se activa, se libera esta subunidad alfa de esta proteína G trimérica. Es trimérica porque tiene una subunidad alfa, beta y gamma. Se libera la alfa, activa la adenilatociclasa. La adenilatociclasa aumenta niveles de AMP cíclico. El AMP cíclico aumenta la función de la quinasa A, y la quinasa A puede aumentar la entrada de calcio, que me va a permitir que se active la contracción muscular y, por ejemplo, tengamos un aumento de la contractilidad y del inotropismo cardíaco. El inotropismo significa la fuerza con la que el corazón se contrae, y también la frecuencia, es decir, qué tan rápido se contrae. Entonces el sistema simpático puede impactar en esos dos aspectos: qué tan fuerte se contrae el corazón y qué tan rápido se contrae. Entonces, yo hablo de metabotrópico cuando la respuesta, en vez de la activación directa de un canal iónico, es una interacción entre proteínas y enzimas que me llevan a una respuesta celular. Cuando la unión al receptor me lleva a la liberación de una subunidad que activa una enzima y que activa una quinasa y eso es un receptor metabotrópico. Cuando es un receptor acoplado a proteína G trimérica, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de receptores que activan canales, pues son ionotrópicos, como es el caso de los receptores nicotínicos, como este caso. Entonces, el receptor nicotínico se une a la acetilcolina. Cuando la acetilcolina se une, se abre el receptor para que entre el sodio, y ese sodio despolariza la neurona, genera pues la respuesta. Por otro lado, tenemos los receptores muscarínicos, que son los receptores que nosotros tenemos en el sistema parasimpático, y estos receptores pues son metabotrópicos, al igual que los adrenérgicos. Entonces, ¿por qué son metabotrópicos? Porque mire, se une la acetilcolina a receptores que están acoplados a proteína G trimérica. Entonces, en este caso, se tiene que estas subunidades, al activarse la proteína G trimérica, vamos a tener un aumento de la actividad de la fosfolipasa C, y un aumento en el calcio. También va a aumentar el nivel de IP3. Y en el caso de estos receptores M2 y M4, pues se va a activar, más que todo son proteínas triméricas con función inhibitoria, por lo que van a inhibir a la adenilatociclasa, y esa adenilatociclasa, pues como ya sabíamos, aumenta los niveles de AMP cíclico. Si yo la inhibo, van a disminuir los niveles de AMP cíclico y se van a dar funciones contrarias al sistema simpático desde ese punto de vista. Entonces ya aquí tenemos claro cuál es la diferencia entre unos receptores metabotrópicos y receptores ionotrópicos. Y pues vamos a ver algunas de las funciones de los receptores adrenérgicos, beta-adrenérgicos, y de los receptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces, los receptores adrenérgicos, miremos primero los receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa están involucrados principalmente con vasoconstricción, dilatación del iris, relajación intestinal, contracción de esfínteres intestinales, contracción pilomotora. ¿Sí? Esa contracción pilomotora puede ser activada, por ejemplo, cuando la persona se asusta. En ese caso, se le van a parar los pelos, y eso es una característica, digamos, clave. Y digamos, ¿por qué se da? Por esto, porque hay receptores alfa que se activan y generan que el folículo, pues entonces el músculo piloerector se contraiga y el pelo se vea de esa manera. También la contracción del esfínter de la vejiga urinaria y la inhibición de la liberación de neurotransmisores cuando se activa el alfa-2. El receptor alfa-2 es un receptor que se encuentra en la membrana presináptica de la neurona, y lo que hace es que inhibe la liberación de más noradrenalina. Entonces,
rápidamente, voy a explicar acá, y es, imagínense que aquí hay receptores alfa 2, mejor dicho acá. Veamos esto, imagínense que estoy en el cerebro y aquí hay receptores alfa 2. Cuando yo libero noradrenalina, una forma de controlar que no libere demasiada noradrenalina es permitiendo que la noradrenalina que se encuentra acá en el espacio sináptico, en la hendidura sináptica, cuando se una a ese receptor alfa 2, diga, oiga, ya como que tengo mucha noradrenalina porque se está uniendo a estos receptores y al unirse genera una respuesta que inhibe la liberación de más vesículas de noradrenalina. Entonces, los receptores alfa 2 que se encuentran acá son una forma de controlar que si ya he liberado suficiente noradrenalina acá y se está uniendo a esos receptores, pues no se libere aún más. Entonces, por eso, si yo inhibo esos receptores alfa 2, no me voy a dar cuenta que ya tengo suficiente noradrenalina y voy a seguir liberando. Eso es un tema que quería referirles. Y el concepto general que deben tener es que toda función simpática va a evitar que se orine, va a evitar que se vaya al baño, que se defeque. La defecación es contraria al sistema simpático desde este punto de vista y por eso la contracción de los esfínteres en general va a ser dada por el sistema simpático. Entonces, toda contracción de esfínter va a ser relacionada con el sistema simpático en el sistema gastrointestinal. Y dentro de los efectos de los receptores beta tenemos la vasodilatación cuando estamos hablando de los beta 2, la aceleración cardíaca o la taquicardia, me puede aumentar la frecuencia cardíaca, los receptores beta 1, y esto es un concepto importante. ¿Por qué razón? Primero, los beta 2 se encuentran en los vasos, pero también se encuentran en los pulmones y específicamente en los bronquios. Entonces, las funciones relacionadas con los pulmones simpáticas van a darse a través de los receptores beta 2 y las funciones cardíacas, los efectos cardíacos de tipo simpático van a darse por medio de los beta 1. Entonces, beta 1 corazón, beta 2 pulmones y vasos. Entonces miren acá cómo no solo los beta 1 están involucrados con el aumento de la frecuencia cardíaca, sino que también se relacionan con el aumento de la contracción cardíaca. Eso es lo que les estaba diciendo previamente. Aceleración cardíaca también es conocida como cronotropismo y el aumento de la fuerza de contracción miocárdica también es conocida como inotropismo. Los beta 2 están relacionados con la relajación intestinal. Si yo tengo relajado el músculo liso del colon, por ejemplo, no voy a tener un movimiento de la materia fecal y no voy a ir al baño. ¿Listo? Lo mismo la relajación uterina está relacionada con los beta 2 y la broncodilatación es un efecto de los receptores beta 2. Entonces, cuando yo estoy corriendo en una situación de peligro, pues yo necesito que entre mayor aire a los pulmones. Entonces, la activación de esos receptores beta 2 va a generarme una broncodilatación. También el receptor beta 2 se relaciona con la generación de calor. Y pues hay otros procesos también importantes como los beta 2 que se encuentran en el hígado que me activan la glucogenólisis, que es pasar de glucógeno, que es una molécula muy grande que tiene varias moléculas de glucosa, e irle soltando glucosa y liberándola al torrente sanguíneo, porque necesitamos bastante glucosa en situaciones de estrés para que el cerebro pues tenga suficiente energía. Lipólisis también, porque los ácidos grasos se pueden utilizar, los ácidos grasos que se encuentran en los triglicéridos se pueden utilizar también para energía por el cuerpo y pues puede causar relajación de la pared de la vejiga urinaria, que esa pared de la vejiga urinaria lo que ayuda es a orinar. Cuando se contrae la pared o el trígono vesical permite que se orine, ¿sí? Es cuando uno intenta orinar.
pero pues el sistema simpático no busca eso, busca lo contrario. Entonces, si se une al beta 2 va a generar relajación de la vejiga, pero el simpático me va a activar la contracción del esfínter de la vejiga. Entonces, por un lado, no voy a hacer fuerza para sacar la orina, y por el otro voy a contraer el esfínter para que sea muy difícil que esa orina salga por la uretra. Entonces eso es una manera en la que se evita y que se dé la micción y que se cumpla pues con ese efecto simpático. Y el beta 3 que está relacionado por ejemplo con la termogenia. Esos son algunos ejemplos. Estos son algunos también ejemplos de medicamentos que tienen distintas funciones. Entonces, ¿el salbutamol qué es? El salbutamol es un medicamento que actúa sobre los receptores beta 2 principalmente. Entonces, si actúas sobre los receptores beta 2 y los activa, lo que va a generar es broncodilatación. Entonces, se utiliza en el caso del asma porque se une a los beta 2 y genera broncodilatación. ¿Qué ocurre si yo aumento demasiado su dosis? Pues lo que ocurre es que puede también tener un poquito de efecto por los receptores beta 1, porque tiene algo de afinidad por esos receptores beta 1. Es muy afín a los receptores beta 2, pero tiene algo de afinidad a los beta 1. Entonces, si aumenta uno la dosis, puedo tener también una respuesta de aceleración cardíaca. Entonces, una persona que utilice en repetidas ocasiones el salbutamol puede tener una taquicardia por activación, no solo de la broncodilatación por los beta 2, sino también de los beta 1 en el corazón que aumentan la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Otro ejemplo, la dobutamina. La dobutamina actúa sobre los receptores beta 1 y eso lo que va a producir es aumento de la contracción de la miocárdica y aceleración cardíaca. Y hay casos donde pacientes donde el corazón está funcionando adecuadamente, se necesita que se contraiga de manera más eficiente, más fuerte, y para eso se utiliza la dobutamina para aumentar el gasto cardíaco en pacientes que están teniendo una falla. Y el metoprolol, por ejemplo, que ya tenemos el concepto del antagonismo, que lo que indica es que vamos a explicarles aquí brevemente, y es que normalmente un medicamento, por ejemplo acá el salbutamol, se une a este receptor y activa la función del receptor, pero hay algunos como por ejemplo el metoprolol, que actúa principalmente en el receptor beta 1, que al unirse no activa la función del receptor, sino que la inhibe. Entonces el receptor deja de funcionar adecuadamente y no se da la respuesta. Entonces, si normalmente el receptor beta 1 iba a generar aumento de ANP cíclico y aumento de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca, lo que hará el metoprolol al unirse a este receptor es inhibir esto, impedir que se aumente el AMP cíclico, y de esa manera va a disminuir la frecuencia cardíaca, vamos a tener una disminución también de esa contractilidad en casos en los que por ejemplo no queramos que el corazón se esfuerce demasiado, y para eso es que se utiliza los beta bloqueadores, el metoprolol. Esto es un ejemplo y esto es algo que pues, es más un tema de farmacología. Tenemos receptor nicotínico, ionotrópico, muscarínico, metabotrópico. Tener en cuenta que hay 5 receptores muscarínicos y tenemos 2 receptores nicotínicos. Aquí tenemos todos los receptores principalmente. Digamos, los muscarínicos M1 se caracterizan por estar en el sistema nervioso central, neuronas postganglionares simpáticas. Importante es que su mecanismo es el aumento del IP3, diacilglicerol y el calcio intracelular. Entonces, eso es un mecanismo. Y el muscarínico que más vamos a ver y que más funciones va a tener en el cuerpo de las funciones claves que nosotros revisamos es el M3. Y el M3 se encuentra en las glándulas exocrinas, en las glándulas para la producción de secreciones. En los vasos sanguíneos también se va a encontrar músculo liso y endotelio. Por ejemplo, en ese músculo liso también lo vamos a ver en el músculo liso que se encuentra en el iris
y que va a permitir la contracción del músculo constrictor de la pupila y que va a generar la miosis, por ejemplo. Entonces el M3 está relacionado con la miosis. ¿Qué mecanismo tiene el M3 cuando se activa? Pues genera apertura de canales de potasio, genera aumento del IP3, diacilglicerol, aumento del calcio intracelular. Entonces, pero cuando se activa, va a aumentar el calcio, va a contraerse las fibras musculares y se va a dar la miosis, por ejemplo, en este caso. O también en las glándulas exocrinas vamos a tener una contracción de las fibras, de las miofibras que están relacionadas con la secreción glandular. Entonces en las glándulas ya sabemos que tenemos músculo liso que al contraerse va a permitir la secreción del líquido de la glándula correspondiente. Y bueno, tenemos M4, M5, no voy a hacer mucho énfasis en esto, por ejemplo M5 está relacionado con el endotelio y puede estar relacionado con la secreción de óxido nítrico. Y tenemos los nicotínicos, que pueden ser nicotínico N y nicotínico M. Los nicotínicos N son aquellos receptores nicotínicos que se encuentran en las neuronas postganglionares, ¿sí? Y en algunas terminales presinápticas colinérgicas. Entonces, estos NN los vamos a tener, por ejemplo, acá, en estas, acá. Y los NM, que son más relacionados es con las placas neuromusculares del músculo esquelético. ¿Listo? Entonces ya son aquellos en los que no están relacionados con el sistema nervioso autónomo, sino simplemente es un axón que va al músculo. Imagínense que esto sea un axón que va al músculo normal, no del sistema autónomo, que libera, y esta es la placa neuromuscular, libera la acetilcolina y los receptores nicotínicos que se encuentran en el músculo son receptores nicotínicos M. Pues las respuestas que nosotros vamos a tener del sistema simpático van a ser ya más unas respuestas pues de dilatación, vamos a tener unas respuestas de constricción, vamos a tener una respuesta de estimulación de la secreción de saliva, del aumento de la motilidad del intestino, de los intestinos, del estómago, va a haber una apertura de los esfínteres en el sistema parasimpático, vamos a tener un aumento en la secreción de enzimas digestivas, vamos a tener un aumento en la micción porque se va a relajar los esfínteres y va a haber una contracción del trígono vesical, que son los músculos relacionados con la eliminación de la orina en la vejiga, y pues se relaja el esfínter. Entonces abro el esfínter para que pase la orina y además le doy un empujón con la contracción del trígono vesical. Y pues eso es más que todo son las funciones. Y en el corazón, importante, vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los receptores que más se encuentran en el corazón y que van a tener esa función? Los M2. Los receptores M2 son los que van a provocar la disminución de la frecuencia cardíaca y esa excitabilidad del corazón, por lo que si yo tengo una función parasimpática muy grande, puedo tener bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Tenemos ahí algunos ejemplos, como el betanecol, que es un agonista muscarínico que me va a generar respuestas de tipo parasimpático. Entonces, por ejemplo, es utilizado en los casos en los que hay los pacientes que luego de una cirugía no están orinando adecuadamente, tienen una retención urinaria, se les da betanecol para que la función parasimpática que van a hacer, pues permita que orinen de mejor manera. O hay antimuscarínicos que hacen la función contraria. Entonces se utiliza, por ejemplo, para pacientes con vómitos, con mareos
en este caso la escopolamina, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer la escopolamina? Pues unirse a este receptor, va a unirse al receptor acoplado a proteína G trimérica muscarínico y va a inhibir su función, y de esa manera pues vamos a tener un efecto contrario a lo parasimpático. El mejor ejemplo que deberíamos tratar, ya para terminar, de un antagonista muscarínico es la atropina. La atropina lo que hace es unirse al receptor acoplado a proteína G trimérica y me va a generar una respuesta contraria al efecto parasimpático. Entonces, por ejemplo, la atropina, que genera cuando se une al receptor muscarínico y lo inhibe, pues me genera respuestas contrarias a lo parasimpático. Entonces, si lo parasimpático me genera miosis, la atropina me va a generar midriasis porque se inhibe esa función parasimpática. La atropina me va a generar aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, entre otros. Entonces, esto es un concepto que, si bien pertenece a farmacología, es importante irlo asociando a la fisiología. Y muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y dejen algún comentario.